Vamos a continuar, ¿verdad?, con las predicaciones de domingo, las cuales, si ustedes han dado secuencia, están basadas en el libro de Mateo. Y el domingo pasado, el hermano Javier vino a compartir y nos habló acerca de que Jesús es causa de división y que esta división se viene a dar en la familia, que es donde más duele, porque muchas veces siempre cuando Jesús toca tu vida y Jesús te habla y no le ha hablado a algún miembro de tu familia, entonces ese miembro aún está con los pensamientos del mundo, mientras que aquel que ha tenido un encuentro con Dios, prácticamente Dios ya le cambió el chip y ahora piensa totalmente diferente porque es una nueva criatura. Ya no piensa bajo los rudimentos y los pensamientos del mundo, sino que ahora piensa conforme lo que el Espíritu le manda a pensar. Entonces podemos encontrar ahí nosotros que dentro de una misma casa, dentro de un mismo hogar, pueden haber dos pensamientos diferentes. Y estos dos pensamientos diferentes vienen a chocar. ¿Por qué? Porque uno quiere seguir en su mundanalidad, podríamos decir, y el otro desea agradarle a Dios. Y entonces el que está en la mundanalidad, el que vive conforme al mundo, el que no ha tenido un encuentro con Dios, mira al otro como un loco y mira al otro como un fanático, ¿verdad? Y entonces, y comienza a tacharlo, ¿verdad? Con adjetivos descalificativos, podríamos decir. Y entonces comienza a burlarse de él. Mas no sabe que el que ha tenido el encuentro con el Señor tiene una nueva vida y tiene realmente el verdadero sentido de la vida. Porque el que no ha tenido un encuentro con el Señor, ¿saben qué? Está en esta tierra, está muerto. El que no ha tenido un encuentro con el Señor está condenado a nacer, crecer, envejecer y morirse. Es decir, nacer una vez y morir dos veces, pero el que ha tenido un encuentro con Cristo ha nacido dos veces. ¿Por qué? Nació de la madre, ¿verdad?, natural, y nació también en el Espíritu. Y cuando nacemos en el Espíritu tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Entonces, el que no ha conocido al Señor simplemente está viviendo, y discúlpeme la comparación, en este mundo igual que los animalitos, que pronto van a morir y hasta ahí llegaron. Pero el que ha nacido en Cristo tiene vida eterna. Vida eterna. De esto se trataba más o menos un poco la prédica del domingo pasado. Nos hablaban las diferencias que hay entre la familia. Se puede dar entre padre y madre, se puede dar entre hijo y madre, se puede dar, entre padre e hijos, madre e hijos, se puede dar entre hermanos y se puede dar entre parejas. Cuando una parte de la pareja ya entendió y quiere agradarle a Dios y la otra no quiere, entonces comienzan ese problema, esa división. Entonces Jesús dijo que el creer en Él o el seguirlo a Él podría causar esta división, y a lo cual cada cristiano está advertido de que esto puede pasar en su familia, pero debe estar con la convicción de que ha creído en lo que tiene que creer, y que en lo que ha creído no es ninguna falsedad, sino que es la mayor o la única verdad que tenemos nosotros. Porque Jesucristo es eso, la única verdad absoluta. De ahí existen muchas verdades relativas. ¿Por qué? Porque es desde el punto de vista que la había. Pero Jesucristo, desde el punto de vista que nosotros lo veamos, es la única verdad absoluta. No hay otra verdad. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nada más nos conduce al Padre si no es por Él. Entonces, Él es la única verdad. Y pues, siguiendo con el estudio de Mateo, llegamos al capítulo 11 y encontramos nosotros, ¿verdad?, un relato acerca de Juan, y nos deja ver un poco qué es lo que pasa en el ser humano cuando la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que pasa cuando la voluntad de Dios es diferente a lo que yo espero? Cuando nosotros hablamos de esta etapa de Juan, que se muestra en el Mateo 11, nosotros podemos encontrar ahí que realmente Juan el Bautista, para que no me lo confundan con Juan el Apóstol, Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes, ¿verdad? ¿Por qué fue encarcelado por Herodes? Porque le habló claro. Sí, si nosotros traemos a colación lo que es Juan el Bautista,
podemos decir que las predicaciones de Juan el Bautista eran predicaciones que arrancaban la cabeza a cualquiera y que no le importaba quién estuviera enfrente de él. Juan el Bautista venía y se paraba delante de cualquiera y le decía al mismo rey de Judea, al mismo Herodes, le decía: te es ilícito vivir con la mujer de tu hermano. Es decir, no se lo decía a un simple pastor, a un simple sacerdote, a un simple policía, no. Si tenía al frente al rey, él le decía la verdad al rey en su cara y no le importaba. ¿Por qué? Porque él estaba llamado a predicar la verdad. Entonces, Juan el Bautista es mencionado en la Biblia como uno de los predicadores. Todos predicaron en contra de la falsedad, en contra de la idolatría, en contra de la maldad, en contra de lo que va contrario a Dios. Pero Juan el Bautista es uno de los que se paró en la brecha. Juan el Bautista es aquel que no le importaba la posición que tuviera enfrente, él decía la verdad. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba respaldado por el Espíritu Santo, él sabía que estaba respaldado por Dios. Entonces Juan el Bautista se enfrentaba en todo momento ante las autoridades con tal de defender la palabra, con tal de hablar verdad. Y este Juan el Bautista, por hablar verdad, fue encarcelado. Fue encarcelado por Herodes, ¿verdad? Y sabemos que la cárcel a nadie le gusta, la cárcel no es grata, la cárcel no es grata. Cuando nosotros hablamos de que pudo haber duda en Juan el Bautista, ¿verdad? O pudo venir a flaquear la fe. Nosotros traemos a nuestra mente, cuando yo te hablo acerca de alguien que dudó o alguien de poca fe, tu mente siempre recurre, ¿verdad? Siempre nuestra mente puede recurrir a Tomás, ¿verdad? El apóstol del Señor. Sin embargo, vamos a analizar qué pasó con Juan el Bautista. Son varios textos los que traigo y vamos a tratar de avanzar por el tiempo que es corto. Quiero que analicemos los siguientes textos, hablando acerca un poco de Juan. Miren cómo se nos describe en Isaías 43 el ministerio de Juan el Bautista. Y dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este texto en particular de Isaías 43 nos está hablando acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que venía a preparar el camino al Señor, o sea, venía un poco antes de la venida del Señor. Era Juan el que iba a venir a allanar el camino. ¿Para qué? Para que cuando viniera el Señor, ya toda la alma o todas las que él le había predicado, ya entendieran que el mensajero estaba cerca. En Lucas 1, 39 al 41, dice, ¿verdad? Cuando María, la mamá de Jesús, estaba embarazada, fue a visitar a su prima Elizabeth. Y nos dice lo siguiente: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Sabemos que Zacarías e Elizabeth eran los padres de Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, lo que nos está narrando aquí es de que llega María a visitar a su prima y en el momento María ya va embarazada de Jesús, ya va, ¿verdad?, con la criatura de Jesús en su vientre, y cuando se encuentra con Elizabeth, en ese momento el Espíritu llegó y tocó, por decir algo, el espíritu del otro bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, y aquel bebé, ¿verdad?, saltó. Aquel bebé saltó en su vientre, aquel bebé sintió quién lo estaba llegando a ver. Es como podríamos decir el primer encuentro que tuvieron tanto Jesús con Juan en esta tierra, se da en esta parte de la Biblia que nos muestra aquí, en esta salutación. El primer encuentro podríamos decir físico, sin necesidad de que se estén viendo, pero ahí están los dos. Están en el vientre de su madre cada uno y ahí se encuentran. Y qué encuentro más maravilloso que nosotros no podemos pasar por alto, de que en el espíritu estos dos bebés, ¡pum!, reaccionan. Uno llega a visitar al otro y el otro salta de alegría. Cabe mencionar que María, llevando a Jesús en su vientre, es quien va a buscar. ¿A quién? A Juan, a Elizabeth y a Juan. Siempre el Señor se acerca a nosotros. Entonces, siendo aún un bebé no nacido, Juan el Bautista saltó dentro del vientre de la madre ante la presencia de Cristo.
como saludándolo, ¿verdad? Mateo 3:13 nos habla acerca de Juan, cuando Juan ya era mayor, Juan andaba predicando y andaba bautizando, dice Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces Juan y Jesús eran primos. Entonces Jesús llega a Galilea cuando Juan anda bautizando en el Jordán, y cuando Juan lo mira, dice el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. O sea, Juan reconocía quién era Jesús. Juan sabía claramente en ese momento quién era Jesús, porque Jesús lo anda buscando para que lo bautice, porque Juan está bautizando, y la respuesta de Juan dice, vos venís a mí para que yo te bautice. No, cálmate, sos vos el que me tenés que bautizar a mí. O sea, Juan está diciéndole, vos sos más que yo necesito ser bautizado por vos. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús dijo, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También podemos notar aquí nosotros que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, es la primera vez que las tres personas de la Trinidad hacen presencia delante de alguien, y de ese alguien fue Juan. Dice que los cielos se presenta a Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y entonces cuando se presenta a Jesús y es bautizado, una vez que sale del agua, se abren los cielos y se oye una voz, y esa voz es la voz del Padre, ¿ya? La primera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Entonces, ahí la Trinidad estuvo presente. Y esto para Juan era evidente. Juan sabía muy bien que cuando esto sucediera, él era el Mesías, el ungido. Entonces, dice que en ese momento dijo la palabra, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Entonces, Juan viene desde que está en el vientre, lo lleva a buscar Jesús, podríamos decir, y lo reconoce. Después de esto, ¿verdad? Después de esto, ya sabemos que él está anticipado, es decir, el Señor, no crean que sale un problema hoy y busca cómo resolverlo. No, el Señor ya tiene todo trazado. Y no creas que trazó lo que te está pasando a ti hoy. No, ni lo trazó ayer, ni lo trazó el año pasado, desde la eternidad. Desde la eternidad tiene todo trazado. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, ¿verdad? Entonces, el Señor ya había anunciado esta venida de Juan y decía que Juan era aquel que iba a preparar el camino para el Señor, ¿verdad? Entonces, Juan ya estaba para esto destinado. Incluso, Juan llegó a decir a sus discípulos que Jesús era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Juan tenía claro el panorama de quién era Jesús. Sin embargo, en medio de su predicación, ¿verdad? En su predicación en contra del pecado, viene Juan y es echado preso. Echado en un calabozo, ¿verdad? Y el mismo Herodes no se atrevía a tocarlo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de tocar a alguien que era ungido por Dios. Entonces decía, no, si yo lo toco me meto a clavo o me meto a problemas con Dios. Pero Herodes sabemos hasta dónde llegó según lo que nos relata la Biblia. Y estando preso Juan, como les decía, a nadie le gusta estar preso, ¿ya? Entonces Juan, que tenía todo el panorama claro de quién era el Señor, él cae preso y mira o escucha de que Jesús anda predicando, de que Jesús anda sanando, ¿verdad? Y de que Jesús anda haciendo milagros, ¿verdad? Pero lo escucha levemente, ¿por qué? Porque él está preso, él está sin libertad. Le llegan noticias de Jesús, pero no lo está viviendo claramente ahí. Entonces, Juan preocupado, ¿por qué? Porque él ya sabía que Jesús, es decir, para él ya estaba todo entendido de que Jesús era el Mesías. Entonces Juan decía, pero si este es el Mesías, este es el que nos va a venir a libertar, este es el que va a venir a poner el orden, porque si yo, que soy menos que él, traté de poner el orden,
este va a ser más todavía. Entonces, ahí estando preso, dice en Mateo 11, versículo 1, cuando Jesús terminó, Mateo 11, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar las ciudades de ellos. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Es decir, Juan escucha lo que le están comentando acerca de Jesús y manda a 2 de sus discípulos, a 2 discípulos de Juan, para preguntarle a Jesús lo siguiente, versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Miremos entonces la pregunta de Juan. ¿Eres tú el que habrías de venir o esperaremos a otro? Juan ya tenía el panorama claro. Sin embargo, a través de las circunstancias o a través de las cosas malas que le estaban pasando, o que las cosas no se vislumbraban como él quería que se vislumbraran, sino que las cosas estaban sucediendo como Dios quería que sucedieran, comienza en Juan a haber una pequeña duda. Dice, ¿realmente eres tú? Y Juan ya había escuchado. Juan ya había escuchado la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Juan ya había declarado que él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Ok? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres ha anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Os digo más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es decir, él está corroborando lo que habíamos leído en Isaías 40. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces nosotros podemos ver de que Juan, cuando está preso, manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Quién era el que había de venir? Nosotros sabemos lo que el pueblo de Israel estaba esperando. El pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías, a su libertador, ¿verdad? Entonces, Juan, al ver de que Jesús no está directamente buscando la libertad física del pueblo, ¿verdad? Le manda a preguntar, ¿eres tú o hay otro? ¿Por qué? Podemos ver ahí la parte del hombre de Juan. ¿Por qué digo la parte del hombre? Porque los hombres tendemos a ver o tendemos a creer solo por lo que vemos. Tendemos a ver solo por lo que vemos, ¿verdad? Pero el cristiano está llamado ¿a qué? A caminar en fe. A caminar en fe. ¿Y qué es la fe? Es sencillo. Es creer sin ver. Es creer sin ver. A eso está llamado el cristiano. Por eso nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. ¿Y cuál es la fe que nosotros tenemos? La palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios se dice se va a cumplir. ¿Cuándo? No sé, ni me corresponde a mí saberlo. Pero sí mi confianza está en que lo que la palabra de Dios dice se cumplirá. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces mi confianza no está basada en lo que yo veo, porque incluso lo que yo veo me puede engañar, pero la palabra de Dios nunca me va a engañar. Yo puedo ver aquí varios hermanos cristianos, pero no sé cómo está su corazón. Entonces ahí te digo, la vista me puede engañar. Aquí nadie quiebra un plato, pero en su casa ustedes verán. Entonces aquí yo puedo ser engañado, pero a Dios nadie lo puede engañar. Entonces mi confianza está puesta ¿en quién? En Dios. Lo mismo pasa con los alumnos. El que se sacó 100, dice el maestro, este estudió y no sabe si se copió. Entonces,
Todo te puede engañar, todo lo que está a la vista incluso te puede engañar. Pero la palabra de Dios no te va a engañar, la palabra de Dios es real, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es real. Entonces, sabemos que estaban esperando al Mesías. Sin embargo, de alguna manera, al Juan caer preso y al estar en esta circunstancia adversa, ¿verdad? Por decir la verdad, de alguna manera la fe de Juan fue golpeada. Fue golpeada y entonces Juan estaba sofocado y dice, ok, ¿eres tú? ¿Eres tú el que realmente debería venir o es otro? O es otro. Eso lo encontramos en Juan 11:2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La verdad es que yo no sé ustedes, pero en lo personal a mí a veces se me ha planteado dudas. Y a veces las dudas se te plantean cuando tenés más problemas adversos. ¿Ya? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué sucede esto? Entonces, de alguna manera, nuestra fe puede tambalearse cuando estamos en circunstancias o en situaciones adversas, ¿verdad? Cuando te diagnostican una enfermedad, de alguna manera como que te mueven el piso y decís, oye, ¿por qué a mí? Cuando te pasa algún suceso familiar, ¿verdad? Dice, ¿y por qué pasa esto? Y vamos a ir más allá, cuando sucede algo en la iglesia. Podemos hablar de una división, podemos hablar de una discordia. Dice, ¿y por qué? Si aquí está Dios. Entonces eso te lleva a decir, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto nosotros, y voy a decir esto, no lamentablemente, sino afortunadamente vemos, porque si nosotros pudiéramos saber el futuro, yo creo que no nos sería conveniente. Por algo Dios no nos lo deja saber. Pero Él, que conoce el futuro, Él, que el futuro para Él, como dice alguien, es historia, ¿ya? Entonces, y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Él va entretejiendo cada una de las cosas. ¿Para qué? Para que al final nosotros no salgamos mal, sino que salgamos bien. Y puede ser que nosotros cuando atravesamos una circunstancia adversa, una enfermedad, la muerte de alguien, un hijo rebelde, un familiar que no se convierte, nosotros podemos como a ser tentados a no creer. Sin embargo, nosotros debemos de llenarnos más de nuestra confianza en el Señor y hacer lo que hizo Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Se quedó con la duda? No se quedó con la duda. Mandó a preguntar. ¿Y a quién le preguntó? A quien le tenía que preguntar. A quien le tenía que preguntar. A Jesús. Entonces, la lección que nosotros tenemos aquí en este primer versículo, en el versículo 2 y 3 es que cuando venga la duda a tu corazón, venga la duda a tu mente, ¿a quién tienes que recurrir? A aquel que te puede calmar esa duda. A Cristo Jesús. No recurras a un predicador, no recurras a lo que se te viene a la mente, no recurras a ver, yo pienso que, no. Voy a ir a Cristo. ¿Qué me dice Cristo? ¿Y a dónde encuentro lo que dice Cristo? En su palabra. ¿Por qué? Porque a través de su palabra Él me va a hablar a mí. A través de su palabra Él me va a hablar a mí. Entonces, ¿se me viene alguna duda? Yo recurro a su palabra. Sí, después de que recurro a su palabra, yo puedo ir a hablar con alguien que tiene tal vez un poco más de entendimiento y decirle, mira, me pasa esto y esto. ¿Qué dice la palabra acerca de esto que me está pasando? ¿O qué consejo me puede dar? Pero ya sabemos que los consejos que nos puedan dar siempre tienen que ser basados ¿en qué? En la Biblia. No consejos que salgan del corazón de un hombre, sino consejos bíblicos que nos ayuden a ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. No como nosotros las queremos ver. Porque de esto es lo que se trata. Imaginemos que las cosas hubieran sucedido como Juan las esperaba. ¿Cómo las esperaba Juan? Viene el Mesías, viene el Libertador, va a destronar a los romanos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel va a ser victorioso y el pueblo de Israel va a surgir. ¿Y qué pasó con el pecado? ¿Qué pasó con la reconciliación del hombre con Dios? Y no iba a suceder. Sin embargo, Dios, que es sabio, Dios escribió o ya tenía en su corazón entregar a su Hijo, desde la eternidad lo tenía en su corazón. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Señor. Entonces, los planes de Dios son totalmente diferentes a los que pueden ser tus planes. Tú piensas de una manera, pero Dios
sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Aún lo mejor que tú puedes pensar para vos mismo, puede ser que no sea lo mejor. ¿Por qué? Porque caminas por vista, no caminas sabiendo el futuro. El único que sabe el futuro es Dios. Y en ese conocimiento del futuro, Dios siempre va a trabajar para tu bien. Aunque no lo entiendas, aunque te toque tragar amargo, aunque te toque tragar gordo, aunque te pasen dificultades, la confianza que Dios quiere que tengas es que Él está al control de todo. Y esto es lo que le manda a decir, ¿verdad?, el Señor a Juan. Dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Aquellos discípulos que llegaron donde Jesús a preguntarle que si decía Juan, decía su maestro, que si él era el que debía de venir o había otro, dice: ok, yo no te voy a decir si soy o no soy, solo mira lo que está pasando, oye los testimonios de las personas y eso mismo anda a decírselo a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. A los pobres anunciado el evangelio. Entonces, aquellos vinieron, agarraron todo eso y se fueron ¿para dónde? Para donde Juan, a decirle: Juan, la respuesta que manda Jesús es la siguiente. Nosotros pudimos constatar que está haciendo milagros, nosotros pudimos constatar que el sordo oye, que el ciego ve, que el cojo camina, que el muerto es resucitado y que el evangelio está siendo predicado a los pobres. Aquí tenemos una respuesta muy, muy grande, porque de esta manera Jesús lo que le está mandando a decir es: lo que tenía que venir a ser el Mesías se está cumpliendo. No de la manera en que vos lo esperabas, sino de la manera en que Dios lo mandó a hacer. Es decir, el plan de la redención de Dios no ha cambiado, es el mismo. Nada más que no es visto desde tu óptica, sino desde la óptica de Dios. Entonces, ten confianza. Ahí donde estás en la cárcel, ten confianza. Y lo que le sigue diciendo, ¿verdad?, nos exhorta a no tener tropiezo en el Señor, y a Juan también, porque le dice: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, o bienaventurado es el que no haya en mí tropiezo, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque podemos nosotros decir: ¿y por qué las cosas suceden de esa manera? ¿Por qué todo me acontece de esta forma? Pero Dios te manda a que tengas plena confianza en Él y que no tengas duda al respecto. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significan realmente estas palabras? ¿Qué significa bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí? Esto significa de que nosotros debemos de tener toda la confianza en que Cristo está al control de absolutamente todo. Si no, nosotros, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? Si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, hay algo que debemos de tener presente cada uno de nosotros, y es que Dios está al control de todo. Dios es soberano. Miren, no aparece en la Biblia, pero mucha gente cita esto y te dice: no se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Eso no aparece, no es bíblico, pero es real. Porque si esa hoja se moviera, esa hoja tiene su propia voluntad. Esa hoja hace lo que quiere. Sin embargo, el que controla incluso el viento es Dios. Entonces, es Dios el que tiene absolutamente el control de todo lo que pasa en esta tierra. Y yo puedo preguntar: ¿y por qué Dios se llevó a fulano? ¿Y por qué Dios se llevó a sutano? Porque no lo entiendo. Pero Dios, por medio de su Santo Espíritu, ¿qué me lleva? A confiar que lo que Él hizo es lo mejor. ¿Por qué? Porque Él no quiere el mal para nadie, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Dios es amor, Dios es misericordioso. Yo no puedo dudar de la misericordia de Dios. Yo no puedo dudar del amor de Dios. Hoy estoy viendo su misericordia aquí entre nosotros. Hoy estoy viendo su amor aquí entre nosotros. Estamos con vida. Si no existiera la misericordia y el amor de Dios, hace tiempo que hubiéramos sido consumidos por nuestro pecado. ¿Quién tiene aquí un pecado? Nadie, todos tienen miles. Y si por un pecado sacó a Adán, por miles que te hará a ti. Sin embargo, en su misericordia y en su amor, te tiene hoy hablándote. ¿Para qué? Para que no perezcas, sino que tengas vida. Porque te ama.
Entonces yo no puedo dudar en ningún momento de la misericordia de Dios, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero Juan está encarcelado, ¿verdad? Y Juan comienza a la fe, podríamos decir, a tambalearse, o la fe, a decir, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor lo manda a calmarse. Ten confianza. El plan de Dios va conforme tiene que ir. No va conforme lo que tú piensas o lo que tú crees, sino conforme tiene que ir. Pero es que yo, podríamos decir nosotros, pero es que yo he orado por fulano, he ayunado por fulano, lo he invitado, he hecho esto, he hecho lo otro, y se le ha predicado, y la palabra, ten calma. Dios está tratando con esa persona. Nosotros no podemos saber de qué manera, pero Dios sí está tratando con esa persona. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que se salve. Y Dios va a hacer, no va a hacer de todo. Dios ya hizo hasta lo imposible. Mandó a su Hijo a morir por todos y cada uno de nosotros. Dio lo más valioso por lo menos valioso. Entonces, Dios ya lo está haciendo. Dios está trabajando. Y mientras hay vida y esperanza, ¿qué nos corresponde a nosotros? Seguir creyendo en el Señor, seguir orando al Señor, no desmayar, ¿verdad? Siempre seguir orando y orando y orando. En lo personal digo, muchas veces cuando yo oraba por una persona y esta persona, cada vez que oraba, me daban más malas noticias de él. Miren, en mi carne me decía, no, ya no ores por ese, mejor ora por otro. ¿Por qué? Porque te estás desgastando por algo que no vale la pena. Pero ¿creen ustedes que ese pensamiento venía de Dios? De ninguna manera. Lo que venía de parte del enemigo queriendo que yo dejara de orar por esa persona. Pero ¿qué me decía Dios? Casi inmediatamente, a usted le corresponde orar, siga orando, siga orando, siga orando, siga orando. Mi confianza está puesta en Dios, incluso no está puesta ni en que el hombre me muestre cambios a mí, porque me puede estar engañando a mí. Mi confianza debe estar puesta siempre en Dios. ¿En qué? En que Dios va a obrar sobremanera en cada uno de nosotros, en cada una de las personas por las cuales nosotros oramos. Entonces, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice el versículo 6, ¿verdad? Bienaventurado el que sabe que debemos de tener mantener un reverente temor ante la presencia y el ministerio de Dios y los propósitos de Dios. Bienaventurado el que pase lo que pase, sigue confiando en Dios. Eso es lo que quiere decir. No hay tropiezo, ok, miro que todo está en contra, miro que cada vez que oro, la situación se pone peor, y sigo orando y la situación va empeorando, y sigo orando y miro que cada vez se pone más negro. Sigue orando porque Dios está al control de todo. Sigue confiando porque Dios está al control de todo. A eso es lo que estamos llamados. A eso es lo que estamos llamados, a seguir confiando en que Dios tiene el control de todo. En otras palabras, podríamos decir que lo que nos dice aquí es, bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. Óigase bien, bienaventurado el que permite que en su vida, en su futuro, Dios sea Dios y no sea Él, el Dios con D minúscula, al querer hacer las cosas a su manera y que las cosas salgan como Él crea que son mejores, sino aquel que confía completamente en Dios y que tiene su confianza en Dios aun cuando las cosas todas puedan ser en contra de Él. ¿Podemos nosotros decir que tenemos ese tipo de bienaventuranza o hemos llegado a eso? ¿A confiar en Dios completamente? O sé sincero con vos mismo. Cuando te pasa algo, voy a poner cualquier cosa, cuando te corren del trabajo, cuando tenés algún problema familiar, cuando todo te sale mal, cuando un negocio te va mal, cuando tus hijos ves que cada vez están más rebeldes, cuando la persona por la cual orado, tu esposo, tu esposa, un familiar, ves que cada día se endurece y se endurece más. ¿Cómo está tu fe en ese momento? ¿Quién es el que quiere que tu fe crezca y quién es el que quiere que tu fe vaya en aumento? Y cuando somos pasados a prueba no es precisamente para eso, para que nuestra fe vaya creciendo. De esto es lo que se trata la fe, que a pasar por las adversidades, nuestra fe vaya en aumento y no que vaya menguando. Cuando Dios nos pasa por alguna prueba o por alguna circunstancia, es precisamente para esto, para que nuestra fe, cuando salga adelante, salga fortalecida, creyendo en Él. Muchas veces tu oración no va a ser contestada. No va a ser contestada con un sí. Puede ser que no sea contestada o puede ser que sea contestada con un no. Sin embargo, cuando no te sea contestada o te sea contestada por un no, ¿a qué estás llamado? A seguir creyendo, a seguir confiando.
¿O no es que los hijos no entendemos lo que cuando nuestros padres nos dicen un no? Y los padres no nos dicen un no por hacernos la vida imposible, nos dicen un no por nuestro propio bien. Eso lo puedo decir yo hoy, pero cuando me tocó ser hijo, yo no entendía el no de mis padres. Usted tampoco entendía el no de sus padres. Usted tampoco entendía el hasta aquí, no, ya no más. Usted no entendía el castigo de un padre. ¿Por qué? Porque no tenía todavía el panorama completo. Pero tu padre sí lo tenía, tu madre sí lo tenía. Y para evitarte un problema te decía, no te doy permiso para tal cosa. No, a mí me pasó muchas veces, esa muchacha no te conviene. No, esa amistad no te conviene. En su momento yo, joven, no lo entendía. Yo decía, ¿por qué? Yo quiero vivir mi vida, yo quiero tener mi amigo, yo quiero hacer lo que yo quiera. Pero mi madre o mi padre me estaban, ¿qué? Previendo de algo malo. Lo mismo pasa en la relación de Dios con nosotros. Cuando Dios nos dice no, es por algo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos dicen no? Muchas veces insistimos. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Pero hemos de aprender a respetar el no de Dios y aceptar el no de Dios y el hasta aquí de Dios. Eso lo debemos de aprender a hacer. Confiar completamente en Dios. Dios es el que sabe lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Y por lo general, cuando oras a Dios, si no va en sintonía con lo que es el Evangelio o con lo que es Él, tu voluntad va contraria a la voluntad de Dios. Tú puedes estar orando por casarte con fulano o por casarte con fulana, mas la voluntad de Dios puede ser otra. Pero como tú te has empecinado, estás que eso es lo que te conviene, que eso es lo que querés, que eso debería de ser así, porque querés incluso formar una familia y no tiene nada de malo formar una familia, perfecto. Nada de malo tiene formar una familia, pero todo tienes que pasarlo podríamos decir, por el colador de la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad. El mismo Jesús en Getsemaní, dice, sabía lo que se iba a enfrentar, dice, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, si no, que se haga tu voluntad. Entonces nosotros debemos de estar, ¿qué? Prestos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y te digo algo, la voluntad de Dios en esta vida, para tu persona y para mi persona, no va conforme con la voluntad del mundo. No va a la par que la voluntad del mundo. Muy va por el contrario. Va apuntando ¿a qué? Hacia algo mejor, hacia algo espiritual, hacia algo celestial. Y lo que nosotros tenemos aquí, como caminamos por vista, es simplemente a lo terrenal. Pero Dios no apunta a lo terrenal. Dios apunta ¿a qué? A lo eterno, a lo celestial. Y nosotros tenemos que ir educándonos también a ver las cosas como Dios quiere que la veamos y aceptando su voluntad. Nosotros sabemos cómo terminó la vida de Juan el Bautista. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó la vida? Ajá, sí, correcto. Allá me hicieron así. No sé si es que me calle, que termine o qué. Bueno, ya sabemos cómo terminó la vida de Juan el Bautista, ¿verdad? Es decir, por decir la verdad, le volaron la cabeza. ¿Y qué podríamos decir nosotros de ese final de Juan el Bautista? ¿Se lo merecía Juan? Podemos decir, no, ¿cómo se va a merecer eso? Si ese hombre andaba predicando la palabra de Dios, ese hombre se paraba por Dios. ¿Por qué lo van a echar preso? Eso no es justo. ¡Qué barbaridad! Hombre, y lo matan. Si este hombre hubiera vivido un tiempo más, hubiera predicado más. Hubiera salvado más almas, hubiera amado más alma al arrepentimiento. Eso no tiene lógica. ¿Cómo se te ocurre? Para mí y para vos. Pero Dios, que es perfecto y tiene el control de todo, así lo permitió. ¿Por qué? Porque tenía un propósito con eso. Así lo permitió el Señor. Entonces, ante los ojos humanos, nosotros decimos, eso no tiene lógica, eso no va conforme a lo que yo creo o a lo que yo pienso. Eso es lo que podemos decir nosotros. Pero si nos miramos bajo la óptica de Dios, fue lo perfecto, fue lo que tenía que pasar. Oye, Juan inmediatamente le vuela la cabeza y se reúne con su Creador. ¿Qué cosa mejor le puede pasar a Juan? Para aquel que ha creído en el Señor, ¿para qué le sirve esta vida?
ya quiere estar reunido con su Señor. Entonces, para el cristiano, el que verdaderamente vive sometido a Dios y vive en contacto, en comunión con Dios, la muerte lo acerca a su Creador inmediatamente más rápido. Aquí estás en oración, no estás viendo físicamente al Señor, no estás así con Él, por decir algo, abrazado, pero tenés la certeza en que en cuanto te muras vas a estar con Él. Entonces, dice Pablo, ok, yo no sé si vivir, yo no sé si morir. Pero para mí mejor sería morir porque me voy con el Señor. Pero si el Señor quiere que esté aquí y predique y lleve el evangelio, pues lo voy a hacer. Y entonces dice, ya sea que viva o ya sea que muera, mi vida le pertenece al Señor. Eso dice Pablo, de eso es lo que se refiere. Es decir, para mí el morir es ganancia, dice. Pero si voy a vivir conforme a lo que el Señor quiere que yo viva. ¿Ya? Entonces, viendo de la óptica humana, lo que le pasó a Juan no tenía que haberle pasado, pero viendo desde la óptica de Dios, Dios tiene el control de todo y Él sabe por qué pasa cada una de las cosas que tienen que pasar. Juan fue muerto de una manera muy fuerte, su funeral no era como el que se debería de esperar, ¿verdad? Su muerte parecía sin sentido, pero parece sin sentido solo cuando nosotros quitamos a Dios de la vida de Juan. Pero cuando ponemos a Dios en la vida de Juan, vemos que todo realmente tenía un propósito. ¿Por qué? Porque la vida que Juan tenía estaba una vida invertida ¿en qué? En Dios. Era una vida que estaba siempre viendo las cosas como Dios quería que la vieran. Es una vida, podríamos decir, digna de imitar. Una vida bienaventurada. Oye, pero es que dice la Biblia que se vestía con pieles. Y dice la Biblia que este hombre comía saltamontes y miel. ¿Cómo me puedes decir que esa es una vida digna de imitar? Porque sé que la vida en esta tierra es pasajera. Que la vida en esta tierra hoy está y mañana no. Y puede que te vistas, como decía el Señor cuando leímos, sí, que saliste a ver al desierto, a alguien con vestiduras hermosas, de seda y cosas, o saliste a ver a alguien vestido con pieles. ¿Saliste a ver a qué? ¿A un sacerdote? ¿O saliste a ver a un profeta? Te digo más que a un profeta. ¿Por qué? Porque Juan tenía muy claro que en esta tierra él no poseía nada. Que esta tierra no le pertenecía, o que él no pertenecía a esta tierra. Que su vida era realmente estar en los cielos. Y si Juan entendía claramente esto, a la hora que a Juan le quitan la vida, Juan dice, boleto en primera clase, directo, sin escala, a con mi Señor. Eso es lo que le dieron a Juan. Entonces, ante nuestro ojo, eso no lo podemos entender. Pero ante la vista de Dios, es lo mejor que le pudo pasar a Juan. Y a pesar de las debilidades que podríamos decir nosotros, Juan tuvo, que dudó o algo así por el estilo, sabemos que el Señor Jesús habla muy bien de Juan el Bautista. Habla muy bien de Juan el Bautista, tanto que en Lucas 7:28, el Señor dijo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Es decir, no hay nadie que haya tenido el ministerio que tuvo Juan. No hay nadie que haya tenido el ministerio que tuvo Juan. De tal manera, amigo, de tal manera, hermano, que esto de la duda puede ser algo normal en la vida de todo cristiano en diferentes circunstancias. ¿Y por qué digo que puede ser normal? Porque puede venir a tu vida. A mi vida al inicio, cuando comencé en el Evangelio, se me plantearon muchas ideas, y te voy a decir muchas ideas locas. Y entonces esas ideas locas no venían de la palabra de Dios. Esas ideas locas venían del mundo, venían de mi propia mente, pero cuando recurría a la palabra, todas esas ideas locas eran realmente abortadas, eran realmente aniquiladas de un momento. Entonces, es normal que a través de las circunstancias nosotros experimentemos alguna duda, algún temor. Pero lo que no es normal es que permanezcamos en esa duda. La duda puede venir, pero lo normal es que venga y se vaya. Lo que no es normal en la vida del cristiano es que esa duda sea constante. Que esa duda sea constante. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en Dios. Como creyente que eres, tu confianza está puesta en Dios y no está puesta en lo que ves o en lo que vos podés hacer, sino en lo que Dios ya hizo en tu persona. Entonces podíamos nosotros ejemplificar esto de la duda como aquel
Aquella persona que visitas que te llega a visitar a tu casa, y cuando te llega a visitar a tu casa, de alguna manera entró con los zapatos sucios y te ensució un poco la entrada y la sala, y te movió la mesa para acá y te puso un vaso ahí y te desordenó aquí y te desordenó allá. Pero cuando esta persona se va, vos no dejas todo así. Vos venís y donde ensució, limpiás, y donde dejó el vaso lo quitas, y el mueble que te lo desacomodó lo volvés a acomodar, ¿verdad? Esto es lo que hacemos. Entonces la duda llega a tu vida, y es normal que llegue, pero no es normal que se quede. Ningún visitante llega a tu casa para quedarse para toda la vida. Llega y en algún momento se tiene que ir. Entonces igualmente pasa con la duda. Llega, y cuando recurres a Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo te habla, esa duda sale. Entonces nosotros debemos de hacer lo que hizo Juan, recurrir a quien nos puede dar respuesta acerca de la duda, y es recurrir al Señor por medio de su palabra. Juan realmente, cuando manda a sus discípulos, cuando manda a sus discípulos a preguntar qué es lo que nos muestra valentía. El cobarde se queda con la duda. El cobarde se queda con la duda y almacena la duda y le da alas a la duda y le da vida a la duda. Pero aquel que es valiente aborda la duda frente a frente. ¿Y de qué manera nosotros podemos abordar la duda? Conforme a la palabra. Es la única que nos puede quitar cualquier duda. Y Juan fue a la segunda persona de la Trinidad. ¿Para qué? Para abordar esa duda. La palabra nos ayuda a ver que la duda es común en el pueblo de Dios. Pero la misma palabra también nos ayuda a ver que en Él podemos encontrar nosotros la respuesta a cualquier duda, Juan, que tenía todo claro y llegó a dudar en su momento, Jesús lo mira y lo pone como el más grande entre todos los hombres. Dice el versículo 7 que mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en la casa de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, más que profeta. Porque este es quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, ¿qué nos dice el Señor Jesús? El pueblo, él se está refiriendo a judíos y él está diciendo, ok, en la profecía dice que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías. ¿Ok? Y los judíos están esperando a Elías. Y el Señor Jesús dice, ¿sabes qué? Juan el Bautista es ese Elías que ustedes estaban esperando. Nosotros sabemos que Elías, ¿cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Ah? Elías no murió. ¿Pero qué querían hacer con Elías? ¿Qué dijo Jezabel de Elías? Hágame así, que mañana a esta hora vos no estés como aquellos 450 profetas que me le volaste la cabeza. O sea, te voy a matar. Y cuando la reina Jezabel, esposa del rey Acab, manda eso, a decirle, ¿qué hace Elías? ¿Se queda tranquilo? Como decimos nosotros, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos, sáquele. Vino el temor, vino la duda y se fue. Y no solamente eso, cuando comienza a caminar y caminar y caminar, dice, mejor quítame la vida, Señor, porque yo no soy mejor que mis padres. Creo que es Primera de Reyes 19 la que me habla acerca de eso. Primera de Reyes 19:4 me habla acerca de eso. Primera de Reyes 19 en adelante, hasta el versículo 4 dice que cuando él corrió y oyó lo que Jezabel dijo, él comenzó y fue huyendo. Sin embargo, ahí donde huyó, se cansó, se acostó. ¿Y quién salió a su auxilio? El Señor. El Señor llevándole, ¿qué? Un bocado. Por medio de los cuervos y llevándole todo para alimentarlo. Le dijo, come.
come, bebe, porque te queda un camino muy largo, come, bebe. Y después avanzó y avanzó y avanzó. ¿Hasta dónde? Hasta tener un encuentro con el Señor. Y sabemos que el encuentro no estaba en la gran tormenta, no estaba en los grandes truenos, no estaba en el fuego que cayó, sino que el tormento estaba en el sonido, en el silbo apacible. Ahí estaba el Señor. Jesús entonces viene y no le dice, sí, decirle que yo soy. Decirle lo que estás viendo. ¿Qué sonido más apacible para alguien que no ve? Es ver. Para alguien que no podía caminar, caminar. Para alguien que no conoce el Evangelio, que se le sea predicado el Evangelio. Son las mejores palabras que podés recibir. ¿Por qué? Porque mientras no conoces el Evangelio estás muerto. Y cuando viene el Evangelio a tu vida, te da exactamente eso, vida. Y comienzas a ver que toda tu vida, 20, 30, 40, 50 años, los has desperdiciado. Pero no importa. ¿Por qué? Porque ahora tienes una nueva vida. Y una nueva vida no de 20, 30, 40, 50 años, sino una vida eterna en el Señor Jesús. Entonces, este es el Elías. Es decir, en Juan habitaba el mismo espíritu de Elías. Elías, que era alguien que se paró ante el rey. Y Herodes también hizo lo mismo. Si no le importó. A ver, Elías, ¿qué hizo? Se paró ante los profetas, se paró ante el pueblo y le dijo, ustedes decidan ahora. Si Dios o Baal, pero tomen ya su decisión. Si no le temblaba el pulso a Elías, igualmente a Juan no le temblaba el pulso. Y se paraba ante los alguaciles que le preguntaban, ¿y qué debemos de hacer? Hombre, pues no extorsionen a la gente, confórmense con su salario, no sean ladrones. Eso es lo que les está diciendo. Da a decirle vos a un policía, no seas ladrón, no me extorsioné. No lo decís. Elías, no te estoy mandando a que se lo digas, pero lo que te quiero decir es que a Elías no le temblaba el pulso para decirle, confórmense con su salario, si no te sirve, pues busca otro trabajo, pero no estés robándole a la gente. Y aquel que tiene 2 capas, dele al que no tiene. ¿Y cómo lo catalogaron a Elías? De loco. Pero Elías lo que estaba preparando, Juan lo que estaba preparando, que era el camino del Señor. ¿Para qué? Para que los corazones se fueran arrepintiendo, para que los corazones fueran preparando su corazón para la venida del Señor. Elías igualmente se paró ante el rey. ¿Qué tú dices que yo soy el que traigo desgracia para Israel? Eres tú que has traído otro Dios, el que trae desgracia para Israel, y por tal razón no ha llovido en esta tierra. Yo no soy, eres tú. Es decir, decirle al rey, vos sos el culpable de la desgracia de tu pueblo. Y siempre ya, mejor dicho, que está en mi cabeza. Pero se lo dijo. Y cuando aquella tomó armas en el asunto, a Elías le entró un poco de temor. Pero el Señor lo socorrió. El Señor lo socorrió. Igualmente a Juan, el Señor lo socorre. Entonces, podríamos preguntar nosotros, o nosotros ahora que ya tenemos otro panorama, vengo yo y te pregunto, ¿es Jesús el que debíamos de esperar o no es Jesús el que debíamos de esperar? ¿O vamos a seguir esperando a otro? ¿Qué es lo que estás esperando? Jesús se te ha sido predicado, Jesús se te ha sido enseñado a través del testimonio de tu familia, a través del testimonio de hermanos, a través del testimonio de iglesia, a través del testimonio en la historia de la iglesia. Jesús se te ha presentado, se te ha predicado. Jesús se te ha mostrado. Puede ser que estés pasando por alguna circunstancia, que pasaste por alguna circunstancia o vaya a pasar por alguna circunstancia. ¿Eso quita quién es Jesús? No, Jesús sigue siendo el mismo. Jesús te ha dado la vida, Jesús te ha dado el alimento, Jesús te ha dado todo. Jesús ha mostrado cambio en tu familia, Jesús ha mostrado cambio en aquel que pensabas que nunca iba a cambiar. Jesús ha vuelto a drogadictos a que sean predicadores y se aparten de la droga, alcohólicos igualmente que se aparten. Ha cambiado tu vida de rencor, ha cambiado la vida de algún familiar tuyo que antes era insoportable por alguien que ahora es amoroso. Eso solo lo ha hecho el Señor. Alguien que no quería saber nada de Dios para que ahora ande predicando el Evangelio. Eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Estás esperando algo más? Pues te cuento algo. Si estás esperando algo más, te vas a quedar esperando porque no hay otro, solamente Jesús.
Solo en Él nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza. No hay otro. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Juan 14:6 lo deja claro. No tenés otro. ¿Qué estás esperando tú, joven? ¿Más tiempo? Espera más tiempo. Yo no sé cuánto te queda. Yo no sé hasta dónde te va a dar la cuerda el Señor. Pero cuando se acabe la cuerda, hasta ahí llegaste. No sé si algunos se dieron cuenta, pero me llegó la información de que un niño de 7 años fue atropellado y muerto. Aquí nomás interesa. ¿Y tú qué? ¿Eres más fuerte que ese niño? Sí, puede ser que sea más fuerte y que no te mate una moto. Puede ser. Pero te puede matar una cáscara de banano. Te puede matar un zancudo con el dengue. Tal vez una moto no. Tal vez algo más fuerte, pues, para vos. Un zancudo. Estás a merced de un zancudo. Solo llévate eso, más ahora que ya viene el invierno. Entonces, ¿qué es lo que piensas de tu vida? ¿Qué estás esperando? No hay nada que esperar. Ya Jesús vino. Ya Jesús ha hecho la obra. Ya Jesús dio su vida por ti. Ya Jesús, el momento en que Juan manda a preguntar eso, Jesús no había culminado su obra en esta tierra, estaba empezando. Pero para nosotros hoy, ya Jesús culminó la obra en esta tierra. Ya nosotros tenemos el testimonio de que Él murió en la cruz y que resucitó. Miren, no hay mayor ejemplo de que nosotros podemos ver de que nuestros pensamientos no van conforme a lo de Dios. De que decimos, ¿cómo Dios pudo mandar a su hijo a morir? No, ¿cómo es posible esto? Y hay mucha gente que se pregunta, entiendo todo lo de la Biblia menos que Dios haya mandado a su hijo a morir. ¿Por qué? Porque eso es imposible de entender. Para nosotros los seres humanos es imposible de entender. Pero eso no se llama entendimiento, eso se llama amor. Se llama amor, porque eso es Dios, es amor. ¿Ya? Entonces viene Dios y da a su hijo. En la cruz nosotros podemos ver, nosotros cuán diferente es lo que nosotros creemos de lo que Dios realmente es y de lo que Dios quiere. Al punto de dar su vida, la vida de su hijo por todos y cada uno de nosotros. Desde la cruz nosotros podemos ver la diferencia de nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Cuánto Dios te ama y cuánto Dios desea el bien para vos, que dio a su hijo unigénito. ¿Tú lo darías? ¿Tú darías a tu hijo a cambio de otra persona? Y si esa persona te ha escupido, te ha hecho mal, te ha robado, te ha humillado, te ha dado la espalda, ha hablado de vos, ¿lo darías? Si no lo das por alguien que valga la pena, mucho menos por el que te acabo de decir. Y el Señor dio a su hijo por ti y por mí. Desde ahí podemos ver que nuestro cassette no tiene nada que ver con el cassette del Señor. Nuestros pensamientos no se comparan a los pensamientos del Señor. Los pensamientos del Señor son más altos. Son más altos. El más alto de los pensamientos del hombre no tiene nada que ver con los pensamientos de Dios. Y no vamos a poder entender a Dios nunca. Lo que vamos a hacer es confiar en Dios. Eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Pero te pregunto, ahí está el Mesías. ¿Estás esperando otro? ¿O qué estás esperando? ¿Qué estás esperando realmente? Se te ha presentado, porque cada vez que se predica su palabra, de alguna manera Cristo se expone, Cristo se presenta, Cristo te habla. Él se ha presentado. Pero, ¿cómo lo has recibido? Juan, cuando le mandaron a decir esto y esto está pasando, Juan creyó y se quedó tranquilo. ¿Por qué te digo que Juan creyó y se quedó tranquilo? Porque no mandó a preguntar nuevamente. La Escritura no nos muestra eso. Es decir, le mandaron a decir eso y él se quedó tranquilo. Pues él es, ya está a punto, se acabó. Su duda fue realmente ya fue suplida, pues ya le dieron respuesta a su duda. ¿Qué duda tienes tú acerca de la persona de Jesús? Yo entiendo que acerca de tu persona puedas tener dudas, porque acerca de tu persona miles de dudas, pero acerca de la persona de Jesús no deberías de tener ninguna duda. Entonces, si no tengo duda en alguien, ¿a qué me va a llevar esto? A confiar en ese alguien. Si yo no tengo duda en alguien, yo confío completamente en ese alguien. Entonces, cuando yo confío en la persona de Jesús, ya no confío en que voy a ser cristiano por mi fuerza, sino porque Jesús me va a llevar en el día a día.
Ya no confío en que por mi fuerza voy a dejar de pecar, no, sino porque Cristo a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu me va a guardar, me va a guiar, me va a alumbrar. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino que es Cristo el que mora en mí. Es en Cristo en que tengo puesta la mirada, la vista puesta. Es mi confianza en Él. Pero cuando tú dices, no, es que yo quiero ser cristiano, pero me da miedo esto, me da miedo aquello, me da miedo fallarle, quedarme en el camino, entonces no estás confiando en Cristo. Estás esperando otra cosa. Estás confiando en tu fuerza. Estás confiando en lo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque si confiaras en Cristo, estarías con la plena certeza de que Él ya culminó todo en la cruz del Calvario. Ya lo hizo absolutamente todo. Y esa cruz del Calvario es la que te va a llevar ¿a qué? A vencer al pecado, a vencer al mundo, a vencer al yo, a vencer a las tentaciones, a vencer al rencor, a vencer la lujuria o a vencer cualquier tipo de pecado que te ande persiguiendo. Solamente por medio de Jesucristo. Porque en Él se resume todo. En Él está todo. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Solo por la fe puesta en el Señor Jesús es que nosotros vamos a poder caminar en el cristianismo día a día. Si no ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, cualquier cosa te va a venir a mover el piso, a hacer sucumbir, a volverte loco, a querer hacer las cosas a tu manera, a tu forma. Y eso no te va a servir para nada. Porque querido hermano, querido amigo, en tu fuerza no puedes hacer absolutamente nada. Y todo lo que hagas en tu fuerza está mal hecho. Está mal hecho. Entonces la confianza puesta completamente en el Señor Jesús, así como la tuvo Daniel. Parte de la predicación de la semana pasada, el hermano mencionaba a Daniel también cuando le dijeron, está prohibido que oren. Y entonces, está prohibido que oren, pues yo voy a orar y voy a orar 3 veces en el día y no me voy a esconder, una puerta abierta, la ventana abierta, que me miren orar. Mi confianza está puesta en el Señor. Y nosotros miramos a los 3 valientes, miren, haga lo que quiera, Señor Rey, pero nosotros solo vamos a doblar rodillas ante Dios. La confianza puesta en Dios. Pero mira el horno, qué horrible, y lo van a poner 7 veces más caliente. No importa, mi confianza está. Y si morimos, pues ya está, no importa, nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está puesta ni en esta vida, ni en usted, Rey, ni en sus dioses, ni en nada. Nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Quién nos guardó? Dios. Metieron a 3 y el rey miraba a 4. Porque el cuarto era como el Hijo de Dios. Era Jesús mismo guardándolo y cuidándolo. Entonces, no importa la circunstancia, si te mantienes fiel a Dios y confiando en Él, vas a pasar incluso también por ese horno de fuego. Porque ahí te va a proteger Él. Esa es tu confianza. Y si morí, como dijeron aquellos, pues no importa. Si me muero, me voy más rápido con el Señor, como le pasó a Juan el Bautista. Porque en esta vida no tenemos absolutamente nada. ¿O qué te vas a llevar de esta vida? A tu hijo que tanto amas, a tu hija que tanto amas, a tu esposo que tanto amas, tu trabajo, tu casa, por lo cual te desvelas, por lo cual dejas todo, tus propiedades, todo se va a quedar. Sin nada venimos, sin nada nos vamos. Podemos decir, sin nada venimos, pero los que creímos en el Señor, nos vamos con Cristo. Nos vamos con Cristo. Entonces esa es la confianza que hemos de tener. Invertir las cosas en lo que sí nos conviene. ¿En qué? En Cristo, en lo celestial, en lo eterno. Porque ya sé que vine sin nada, pero yo no me quiero ir sin nada, yo me quiero ir con Cristo. Yo me quiero ir con Cristo. Y el que se va con Cristo realmente no ve la muerte eterna. Puede ver esta muerte física, pero pasa ante la presencia de su Señor. Por eso es que para el cristiano la muerte física es solo un paso ¿a qué? Más cerca hacia su Señor. Por eso es que nos llaman locos. Por eso es que en el Coliseo Romano, cuando salían todas las fieras a quererse comer a todos aquellos cristianos que profesaban la fe en Cristo Jesús, ¿cómo lo recibían los cristianos? Con cánticos, con gozo, con alabanza.
Y cuando miraban todos aquellos que estaban en el Coliseo Romano, como aquellos morían alabando al Señor y dando gracias a Dios, y estos están locos, y eso los motivaba a ellos, ¿qué? A encontrar esa locura que tenían ellos, porque esa locura aún en el momento de muerte les mostraba gozo y les mostraba paz, porque eso es lo que había en el corazón de ellos. Nosotros no podemos dar algo que no está en nuestro corazón. Cuando Cristo viene a tu vida, Cristo te llena de gozo, de paz, te llena de amor. Y aún cuando tus enemigos están en contra tuyo y todo eso, oras por ellos, le amas, si le puedes hacer un favor, se lo hace. Y es que, por eso la misma palabra se cumple que dice que cuando, si tu enemigo tiene sed, dale agua, ¿y qué? Y vas a crear ascuas de fuego en su cabeza. ¿Por qué? Porque si, ¿cómo es posible? Yo que le estoy haciendo mal a este hombre me haga bien a mí. Porque este hombre ya no camina por lo que está viendo, sino que camina por lo que Cristo ha puesto en su corazón y en su vida. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. Que nosotros caminemos por fe, que nosotros caminemos confiando en Él. Y que no importan las circunstancias, que nuestra fe vaya en aumento. Y cuando venga la duda, ¿a quién tenemos que acudir? Al Señor. Si acudes a otros libros, te van a perder. Si acudes al internet, te va a perder. Si acudes a la palabra, vas a encontrar la respuesta a tu duda. Porque Juan acudió a la palabra que estaba en ese momento aquí entre nosotros. Porque Cristo era la palabra. Estamos llamados a eso, a confiar en el Señor. Estamos llamados precisamente a eso, a no dudar, a que cuando la voluntad de Dios sea diferente a la tuya o a lo que te está pasando, simplemente confíes. Confíes en lo que Él ha dicho, confíes en lo que Él ha prometido. Y aunque te tocara la muerte, pues si tarde o temprano tiene que pasar. Lo que pasa es que nadie quiere que pase ya. De los que estamos aquí, nadie está pensando, me voy a morir mañana, me voy a morir hoy, o me quiero morir mañana, me quiero morir. No. Lo que menos pasa por tu mente es la muerte. Y lo que menos pasa por tu mente es lo más seguro que te va a pasar. Tarde o temprano. Entonces, ya sea tarde o ya sea temprano, lo mejor es enfrentar la muerte con aquel que ya venció a la muerte. Pero ¿qué pasa si vas a enfrentar la muerte solo? Sin aquel que ya venció a la muerte. Cristo ya venció a la muerte. La tumba está vacía. Lo mejor que nos pudo pasar a nosotros es la muerte de Cristo en una cruz. Es lo mejor. Y no es que no amemos a Cristo, amamos a Cristo. Pero lo amamos a Él porque nos mostró su amor en la cruz del Calvario. Si Cristo se ha erigido rey, a como pensaba Juan y pensaban los discípulos, y el que lo vendió Judas, creía que iba a ser el libertador, ¿verdad? Nosotros no hubiéramos conocido el verdadero amor. Los judíos tal vez hubieran conocido a un libertador más, pero nosotros, los que estamos aquí, no hubiéramos conocido el verdadero amor. Pero hoy conocemos el verdadero amor porque aquel hombre dio su vida en la cruz del Calvario. Y la dio por ti y la dio por mí. Entonces, lo mejor que nos pudo pasar es que Dios haya dado a su Hijo para que muriera en una cruz del Calvario. Oye, ¿cómo te puedes decir cristiano y decir que lo mejor es que Cristo haya muerto en la cruz? Porque si Cristo no ha muerto en la cruz, yo estaría condenado. El mejor regalo que me pudo haber dado fue a su Hijo muriendo en la cruz del Calvario. Por eso esa cruz marca a cada uno de los cristianos. Y esa cruz es ese sacrificio en la cruz es la que lo lleva a ¿qué? A amar a su Señor. Porque ahí le demostró el Señor cuánto lo ama a Él. Nadie te ha amado como Él te ha amado. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todas tus imperfecciones, a pesar de todas tus dudas, a pesar de todos tus pecados, a pesar de todas tus maldades, a pesar de todo tu corazón adverso ante las cosas de Dios, a pesar de tu corazón puerco, podríamos decirle así, que ha pensado y ha actuado en grandes malas maneras, Dios está dispuesto a perdonarte, a amarte y llevarte a la gloria. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios te ama con amor eterno. No ama el proceder del pecador. ¿Por qué? Porque el proceder del pecador no da gloria a Dios. Pero si Él no quiere la muerte del que muere y Él te ama y te ofrece la oportunidad de que te vuelvas a Él, que confíes en Él. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, que nuestra confianza esté puesta solamente en Él. No debemos de
dudar. No hay otro. No hay otro. La respuesta de Jesús es, no hay otro. Yo vine a hacer lo que el Padre mandó que hiciera. El plan de Dios sigue su curso. No según tu mente, no según lo que vos crees, sino el plan que Dios ya ha destinado. Hay un plan habitacional o un plan de financiamiento que el gobierno va a dar para, y miramos que esos planes son grandes y que nos van a dar buenos beneficios. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos a ver, voy a apuntarme a ver si ese plan, soy elegido entre ese plan. Si quepo en ese plan. Cuando estás preso va a haber este indulto. Vamos a ver, me voy a portar bien, tal vez mi nombre alcance en el indulto. Y cada quien busca cómo afiliarse a algún plan o ser beneficiado de algo. Jesucristo al día de hoy te está beneficiando con la vida eterna. Nadie puede hacer eso. Nadie. Yo te puedo ofrecer un plan de pagarte tu carrera. Incluso te puedo ofrecer un plan después de pagarte tu carrera, darte un trabajo. Cualquier cosa. Pero yo no te puedo ofrecer la vida eterna. Y esa solo te la ofrece el Señor Jesús. No hay otro. No hay otro. No tenemos por qué esperar otro. Él es el Mesías. Él es el Mesías. Para Juan le quedó claro y espero que para ti también quede claro. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor, porque lo que tú prometiste, tú lo cumpliste, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque en Él se cumplieron, Señor, todas las profecías, Señor, y la verdad, Señor, que Él cumplió a cabalidad, Señor, todo lo que tú querías, Señor. Toda tu voluntad, Señor, en Él fue cumplida, Señor. Padre, te pedimos, Señor, oh bendito Dios, que nos ayudes a nosotros, Señor. Oh bendito Dios, a no tropezar cuando tu voluntad, Señor, sea diferente a la que nosotros esperamos o nosotros pensamos, Señor. Ayúdanos, Señor, oh bendito Dios, a que podamos, Señor, aceptar tus planes, Señor. Aceptar, Señor, todo lo que tú mandas, Señor. Que podamos aceptar lo que nosotros consideramos bueno y lo que nosotros consideramos malo, Señor. Sabiendo que si estamos en tus manos, Señor, la verdad, tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Sabiendo que nosotros no entendemos absolutamente nada, Señor. Ayúdanos a entender que tú tienes el control de todo, Señor, que eres soberano. Y que nada pasa en esta tierra, Señor, si no pasa primero por tu filtro, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, y a entender que tus planes son en grande manera mejor que lo que nosotros podemos esperar para nosotros mismos, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, Señor. Padre, y si todas las cosas nos ayudan a bien es porque tú así lo permites, Señor. Padre, que incluso la muerte, Señor, de un familiar o de nosotros mismos, Señor, Padre, no la veamos como algo adverso, Señor, sino como algo que tú permites, Señor, con un propósito, Señor. Obra poderosamente en cada uno de nosotros, Señor, aumentándonos la fe, Señor, para entender, Señor, que como tú tienes el control de todo, bendito Dios, tú quieres el bien para cada uno, Señor. Ayúdanos a aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar, Señor. Porque la verdad que podemos hacer nosotros, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. El único que puede cambiarlo todo eres tú, Señor. Y si tu voluntad es que todo siga igual, Señor, también tienes un propósito, Señor. Ayuda a nuestro corazón y nuestra mente a aceptar, Señor, tu voluntad, Señor. Ayúdanos a que cada día, Señor, podamos aceptar eso, Señor, tu voluntad y no la nuestra, Señor. Porque reconocemos, Señor, que en el ser humano está el deseo de que siempre se haga su propia voluntad, Señor. Pero en nosotros, Señor, que nos llamamos cristianos, Señor, y que te amamos y que te obedecemos, Señor, pone en nosotros, Señor, ese deseo de aceptar tu voluntad, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno, Señor. Y háblale por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gracia. Amén, Señor, y amén.
Que Dios les bendiga. Estoy a sus órdenes. Los esperamos el próximo domingo.